Cuando abrí los ojos esa mañana, el mundo aún no había decidido si sería cruel o generoso conmigo. El sol entraba por las cortinas con una dulzura engañosa, como si todo estuviera bien. Como si no supiera lo que iba a pasar. Me senté en la cama envuelta en seda marfil, con el corazón latiendo como una campana dentro de una catedral vacía. Hoy era mi boda. Hoy iba a ser feliz. O eso me había repetido tantas veces que ya no distinguía si era una certeza o una súplica. Mi hermana Margot me ayudó a ponerme el vestido. Sus manos temblaban más que las mías, y eso que ella no iba a casarse. Reí suavemente intentando romper el silencio que se nos pegaba como encaje húmedo. ¿Estás bien, Elara? Preguntó su voz apenas un susurro. Lo estaré cuando haya dicho sí. Mentí. No del todo, pero lo suficiente para engañarla. Lo suficiente para engañarme. El vestido era perfecto. Habíamos trabajado meses en él con una diseñadora italiana que no aceptaba novias que no le inspiraran algo, eternamente trágico o eternamente divino. Yo había intentado parecer ambas. Era de encaje bordado a mano, con detalles de perlas y una cola tan larga que parecía arrastrar mis decisiones detrás de mí. Todo en mí gritaba novia de cuento. Cada espejo por el que pasaba parecía darme su bendición. Hasta que la vi a ella. A Celeste. Fue como si alguien hubiese detenido el tiempo justo para burlarse de mí. Celeste Torne, la amiga de infancia de Darian, entró al salón de recepción caminando como si el evento fuera suyo. Sonreía. Dios, cómo sonreía. Y vestía mi vestido. No un vestido parecido. No una réplica. Mi vestido. Con el mismo escote en forma de corazón, la misma caída vaporosa, los mismos detalles bordados. Solo que el suyo brillaba con insolencia. Como si ella no supiera lo que hacía. O peor aún, como si lo supiera perfectamente. ¿Es una broma?, preguntó Margot con los ojos abiertos como platos. Pero no, no lo era. Nadie reía. Darian estaba a su lado. Y no parecía sorprendido. La saludaba con la ternura que había reservado para mí. Se inclinó hacia ella, le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Y entonces lo supe. Sabía lo del vestido. Sabía todo. Mi mundo no se cayó. No aún. Aprendí que la caída no es instantánea. Viene primero el entumecimiento. Luego el silencio. Y luego la sonrisa. Caminé hacia ellos. Cada paso mío fue como un disparo en la ceremonia. Algunas personas dejaron de hablar. Otras fingieron no mirar. Yo sonreía. Sonreí como si fuera yo la dama de honor y no la novia humillada. Como si esto fuera parte del guión, y no un acto improvisado de traición. Cuando llegué frente a ellos, fingí admirar el vestido de Celeste. Hacen una pareja tan perfecta. Como si el destino los hubiera vestido a juego, dije con la dulzura más amarga que pude reunir. Celeste palideció. Su sonrisa tembló como una vela en medio del viento. Se dio cuenta de que no podía justificar lo que llevaba puesto. Porque yo no le había dicho nada a nadie. Pero ella sí lo sabía. La vergüenza la envolvió con más fuerza que cualquier encaje. Dijo algo ininteligible y se marchó, los tacones tambaleantes, la cola del vestido arrastrando lo que quedaba de su dignidad. Y fue entonces cuando Darian, me enfrentó. ¿Qué estás haciendo, Elara?, me dijo en voz alta, lo suficiente para que los invitados escucharan. ¿Estás celosa? ¿De verdad vas a armar una escena en nuestro día? Nuestro. Qué palabra tan absurda cuando la usa alguien que ya te ha cambiado por otra. No te preocupes, le respondí sonriendo como si todo fuera parte del espectáculo. No habrá escena. No quiero arruinar su momento. Y me fui. Así sin una lágrima. Sin gritar. Sin el drama que todos esperaban de una novia traicionada. La escena la hizo él. Él fue quien se quedó solo frente al altar. Él fue quien decidió al terminar el banquete irse con ella a la isla paradisíaca que habíamos reservado para nuestra luna de miel. Yo solo hice una llamada. Hola, necesito hablar con mi abogada. Es urgente. ¿Sobre qué tema? Sobre una boda.
O mejor dicho, sobre el funeral de una promesa. Y colgué. Porque ese día no perdí a un hombre. Me perdí a mí. Y estaba lista para encontrarme otra vez. No lloré esa noche. Ni siquiera intenté hacerlo. Después de colgar el teléfono, me senté en la suite nupcial, sola, vestida con la versión más triste del cuento de hadas que alguna vez imaginé. Todo olía a flores demasiado perfectas. Rosas blancas. Lirios perfumados. Cada pétalo parecía burlarse de mí, como si supiera que había sido elegida para una boda que jamás fue mía. En el espejo frente a mí, vi a una mujer rota sin rastro de lágrimas. Quizás porque lo entendí todo demasiado rápido. No era solo Celeste. No era solo Darian. Era la traición completa. El aplauso a la apariencia. La complicidad de un amor sin alma. Tocaron la puerta. Pensé por un instante que sería él, Darian, quizás con una disculpa mal envuelta en perfume caro y frases huecas. Pero no. Era Margot. Mi hermana. Mi escudo. Entró sin pedir permiso como siempre. Lo sabía, dijo antes siquiera de mirarme. Cerró la puerta con rabia contenida. Sabía que ese bastardo no era bueno para ti. Yo no respondí. Solo la miré. Y en mis ojos encontró el silencio más elocuente. Margot cruzó el cuarto y me abrazó con fuerza. Olía a jazmín y rabia. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé aún, dije con la voz pastosa de una recién nacida que empieza a hablar después de una muerte. Ella me apartó, me miró como si no me reconociera. ¿No vas a ir tras él? ¿No vas a romperle algo? Su ego, su auto, su... Se le nublaron los ojos. Su cara. Reí. Una risa rota, pero real. No, Margot. No quiero romper nada. Quiero construir algo. Algo mío. Sin él. Ella parpadeó como si no entendiera. Porque no entendía. Porque yo tampoco me entendía todavía. Pasaron unas horas. Ella se quedó conmigo. Se quitó los zapatos y se tumbó a mi lado como cuando éramos niñas y el mundo era más simple. Me acarició el cabello hasta que pude cerrar los ojos. No dormí. Al amanecer, cuando las luces del vestíbulo comenzaron a apagarse y el personal a recoger las flores que nunca fueron lanzadas al aire, llamé al servicio de limpieza y pedí que me enviaran cajas. No dejé que nadie más lo hiciera. Empaqué cada cosa con mis propias manos. El vestido. Los zapatos. La promesa rota. Todo. Cuando salí del hotel, aún con el maquillaje intacto y el cabello recogido en peinados que ahora me pesaban como cadenas, decidí no regresar a casa. Fui directamente al despacho de la abogada. Ella, la señora Álvarez, me recibió con la misma cara que pondría una madre cuando su hija llega cubierta de barro y sangre emocional. No hizo preguntas inútiles. Solo ofreció café y me pidió que hablara. Le conté todo. El vestido duplicado. La presencia de Celeste. La huida de Darian con ella. La humillación pública. Su acusación frente a todos. Cada palabra como un puñal que no me sangraba, pero dejaba marca. Ella tomó notas con la serenidad de quien ya ha visto monstruos antes. El contrato prenupcial es sólido. No pueden tocar tus activos, tu propiedad, tu herencia. Él firmó con gusto hace meses. Asentí. Quiero disolverlo todo. Rápido. Sin escándalos. Pero me detuve. ¿Pero? Quiero que duela. No legalmente. No económicamente. En el alma. La señora Álvarez levantó una ceja. La profesional se transformó por un instante en mujer. Entiendo. Y vaya si entendía. Dejé su oficina con una copia del documento de inicio del proceso. Aún no lo había anunciado, pero el silencio a veces es el mejor altavoz. Cuando volví al apartamento, el que alguna vez compartí con Darian, estaba vacío. Sin alma. Sin sus zapatos junto a los míos, sin su aroma en los cojines. Sin rastro de las mentiras con las que decoró cada rincón. Saqué su ropa. Una a una.
Las camisas perfectamente planchadas, los trajes que yo había ayudado a elegir, los libros que nunca leyó y que aún así quería conservar. Todo a cajas. Las envié a su madre con una nota breve. Devuélvele esto a tu hijo. Lo mío, ya lo rompió. Nada más. 2 días después vi la publicación. Celeste y Darían sonriendo en la playa, bajo una pérgola de flores tropicales. Ella en un vestido blanco pero diferente al mío. Ahora sí el suyo. Él con un traje informal, el mar de fondo. Las palabras de la descripción eran sencillas pero crueles. El amor encuentra su camino. Corazón rojo, almohadilla o Neymon Vives. No comenté. No bloqueé. Solo guardé la foto. Porque necesitaba recordarla. No para sufrirla. Sino para usarla. El vestido robado. El lugar robado. La historia robada. Pero mi dignidad. Esa nunca la pudieron tocar. Y ahí, en ese segundo exacto, supe que la mejor venganza no era mostrarles cuánto me dolía. Era mostrarles que sin ellos florecía. Lo curioso del silencio es que puede sonar más fuerte que cualquier grito. Después del banquete, después de las flores marchitas, después de los cuchicheos incómodos, no quedó nada, salvo el eco. No había aplausos ni despedidas. Solo las copas vacías en las mesas, como pequeños monumentos al brindis que nunca celebró mi felicidad. Darían no volvió. Ni una llamada. Ni un mensaje. No preguntó por mí. No preguntó por lo que dejó. Se fue con Celeste llevándose consigo el destino que había prometido construir conmigo. Y yo me quedé. No rota. No abandonada. Libre. Aunque esa libertad dolía como una herida recién desatada. Las redes sociales se llenaron pronto de rumores disfrazados de compasión. Algunos me escribieron mensajes privados. ¡Qué valiente el Ara! Tú mereces algo mejor. ¡Qué desgraciado ese hombre! Lo peor eran los que me preguntaban si aún podía salvarse la relación. Como si la traición fuera solo un tropezón. Como si llevar la misma versión de mi vestido no fuera una declaración de guerra. Pasé horas sin hablar. Días tal vez. Escuchaba la ciudad desde mi balcón, viendo la lluvia pegar contra los ventanales como si quisiera borrarlo todo. Hasta que recibí un correo. Un recordatorio de la reserva del hotel en las Islas Graciela, Villa de Miel 7 noches. Todo incluido. Suite nupcial con vista al mar. Él no había cancelado. Solo había cambiado a la acompañante. Entré al portal de la reserva con mis credenciales. Sabía que podía hacerlo. Yo había pagado. Yo había firmado. Y aunque mi abogada me había dicho que mantuviera distancia, el dolor me daba hambre de algo más, de claridad. Abrí la sección de comentarios del hotel. Recién publicados. La cena privada frente al mar fue mágica. Gracias por hacernos sentir como en un sueño. Recomiendo a todas las parejas venir aquí si buscan una nueva historia de amor. No había nombres. Pero sí fotos. Darían de espaldas con el brazo alrededor de una figura que ya conocía de memoria, Celeste. Ella se reía con la cabeza echada hacia atrás, como si el mundo entero le perteneciera. Llevaba una bata blanca con el logo del hotel, y las iniciales de mi nombre aún bordadas en el bolsillo. Eve. El Ara Bennett. La estaba usando. La estaba vistiendo con mi identidad. Y ella, lo permitía. Cerré la laptop con un clic seco. Me fui a la cocina. Abrí una botella de vino que guardaba para nuestra noche de bodas. Un merlot oscuro con etiqueta de terciopelo y sabor a nunca pasó. Llamé a Vivien. Ella, con su voz siempre templada, no preguntó cómo estás, sino, ¿ya estás lista? Le respondí con una sola palabra. Sí. Me citó al día siguiente en su atelier privado. Vivien no era solo mi tía rica y excéntrica. Era diseñadora de modas retirada, conocida por sus vestidos de novia que habían vestido a princesas de sangre y actrices de portada. Había cerrado su estudio hacía años, harta de las clientas falsas y de las pasarelas falsas. Pero por mí siempre dejaba abierta una luz.
Cuando entré a su taller, las paredes parecían respirar telas dormidas. «Te ves más tú que nunca», dijo mientras me abrazaba. «Quiero crear algo», le dije. «No un vestido. Una declaración». Ella sonrió y su mirada se volvió fuego. «Una venganza con hilo y aguja». «Lo adoro». Pasamos horas entre bocetos, probando texturas, bordando rabia en tul. Quería que ese vestido hablara sin decir palabra. Que contara mi historia. Que honrara mi dignidad sin mostrar mi dolor. ¿Y cuándo planeas usarlo?, preguntó Vivien. En la gala de beneficencia de la Fundación Manteguio. Él estará allí. La invitación aún dice señor y señora Rhodes Bennett. Ella no me corrigió. Sabía que no era su error. Era su advertencia. Salí de su atelier con la tela envuelta en esperanza. No era blanco. No era negro. Era marfil con hilos dorados. Como mi alma, manchada, pero aún brillante. No iba a recuperar lo perdido. Iba a mostrar que nunca lo necesité. No sé en qué momento exacto se rompió la promesa. No hubo un crujido audible ni un destello en el aire. No fue una pelea. No fue una traición descubierta entre sábanas. Fue algo más silencioso. Más cruel. Fue el momento en que me di cuenta de que Darien dejó de ser hogar para convertirse en fachada. Esa noche, mientras repasaba el diseño del nuevo vestido con Vivien, mis dedos rozaron las costuras de un pasado que creí invulnerable. No había aguja que pudiera remendar lo que él descosió con su indiferencia. Pero al menos podía usar hilo nuevo para contar mi versión. Vivien me escuchaba sin interrumpir, con la mirada afilada de quien ha amado y perdido, pero nunca olvidado. ¿Quieres que todos lo sepan?, preguntó mientras me tomaba medidas. ¿O solo él? Quiero que él sienta que me perdió cuando creyó que yo me quedaría esperando. Vivien asintió como quien ha visto ese tipo de fuego antes. El de las mujeres que no lloran en la puerta. Las que abren otra. Las que construyen su castillo con los restos de lo que otros destruyeron. Entonces lo vestiremos de duelo, dijo mientras deslizaba una tela color marfil contra mi hombro. Pero no para ti. Para él. Durante el proceso empecé a recordar. No con nostalgia, sino con precisión quirúrgica. Darien solía escribirme cartas al inicio de nuestra relación. Notas pequeñas con frases cursis que en ese entonces me derretían. Guardaba cada una como si fueran reliquias. Una decía, que amaré incluso cuando la tinta de mi vida se borre. Mentira. Cuando encontré esas notas semanas después, mientras reorganizaba mi vida en mi apartamento vacío, noté algo que antes no había visto. Todas estaban escritas con la misma letra, pero no con la misma intención. Las primeras eran auténticas. Las últimas mecánicas. Como si las escribiera por rutina, no por amor. Las promesas también se desgastan con el tiempo. Pero las de él no se desgastaron, simplemente dejaron de existir. ¿En qué momento? Tal vez cuando empecé a ser más fuerte que él. O cuando Celeste volvió a aparecer con su risa melosa y sus historias de infancia compartida. Ella tenía la ventaja de ser el recuerdo, la raíz. Yo era la flor. Y él, cobarde como todos los hombres con alma vacía, eligió las raíces, aunque ya estuvieran podridas. No me sorprendió enterarme por una antigua amiga suya, que aún no sabía del escándalo, que Celeste se había mudado a la ciudad 2 meses antes de la boda. Que Darien la había ayudado a conseguir un departamento. Que habían sido vistos juntos planeando una sorpresa. La sorpresa era yo. El chiste era mi vestido. La broma era el amor. En una caja vieja encontré nuestro álbum de compromiso. Fotos tomadas en blanco y negro. Miradas de amor. Manos entrelazadas. Ahora todo eso parecía pertenecer a 2 actores interpretando un papel. Tomé una tijera y corté solo mi imagen en cada fotografía. No por despecho. Sino porque ya no me reconocía ahí. No era yo. Yo no sonrío así más. No me abrazo a promesas muertas. La noche antes de la gala, me miré en el espejo con el nuevo vestido. Vivien había logrado algo que ni el amor pudo, hacerme sentir invencible. El vestido no tenía escote. No lo necesitaba.
No tenía encaje blanco ni cintas suaves. Era estructurado con líneas limpias y una caída poderosa. Como si cada hilo gritara, ella no espera. Ella camina. Cuando Margot me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Parece que fueras a una coronación, susurró. Lo es, le respondí. La mía. Dormí en paz por primera vez en semanas. No soñé con él. No soñé con Celeste. Soñé conmigo. Caminando descalza por la arena de un lugar aún no conocido, libre del peso del vestido viejo, del nombre compartido, de los pactos rotos. Y al despertar, me sentí lista. No para vengarme. Para reescribirme. No hay peor mentira que la que se cose con hilos de cariño. Una parte de mí, por pequeña que fuera, aún quería pensar que todo había sido un error. Una confusión. Un impulso débil de un hombre asustado. Quería creer que Celeste simplemente lo había confundido con gestos pasados, y que Darían, se había dejado arrastrar por un recuerdo. Pero entonces encontré el recibo. En uno de los bolsillos del abrigo de lana que él solía dejar colgado en el perchero de la entrada. Un recibo de una joyería. No la mía. Una pequeña boutique francesa en el centro. Lo reconocí porque una vez pasamos frente a ella y Darían dijo que era demasiado artesanal para su gusto. El recibo estaba fechado 3 semanas antes de nuestra boda. Era por un anillo. Uno de oro blanco con un zafiro en forma de lágrima. No era para mí. Yo ya tenía mi anillo. Era para ella. Celeste. Me senté en el suelo, el abrigo aún sobre mis piernas, el recibo temblando en mi mano. La habitación se volvió un eco de preguntas que ya no necesitaban respuesta. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Qué hice mal? Pero las respuestas eran irrelevantes. Porque los hilos de la verdad empezaban a desenredarse solos, como si por fin el universo tuviera piedad de mí y comenzara a mostrarme el mapa completo de la traición. No eran rumores. No era una fantasía insegura. Era real. Decidí visitar a alguien más. A Lila. Ella había sido la mejor amiga de Celeste en la universidad. Nos habíamos cruzado un par de veces, nada profundo. Pero había algo en su mirada cuando asistió a una de nuestras cenas prematrimoniales que me pareció contenido. Como si supiera algo y no pudiera decirlo. Le escribí. Aceptó verme. Nos encontramos en una cafetería tranquila, escondida entre librerías y jardines. Lila llegó sin maquillaje con un suéter gris y los ojos nerviosos. ¿Estás segura de que quieres saberlo todo? Preguntó apenas después del primer sorbo de café. Asentí. Y lo dijo. Celeste había amado a Darían desde que eran adolescentes. Siempre estuvo enamorada de él, incluso cuando él empezó a salir conmigo. Fingió amistad, fingió alegría por nuestra relación. Pero cada vez que podía, sembraba dudas. Se presentaba en su vida con excusas, su madre enferma, su perro perdido, su miedo a estar sola en la ciudad. La boda fue su detonante, me confesó Lila. No soportaba que fueras tú la que lo llevaría al altar. Lo dijo en voz alta, ese vestido debería ser mío. Me congelé. No por la frase. Sino porque lo fue. Fue suyo. Porque él lo permitió. Y ahí estaba el hilo final. Darían no fue engañado. Él lo eligió. Él eligió deshilacharme poco a poco. Elegir a Celeste fue el último tirón que dejó caer toda la tela de la ilusión que habíamos tejido juntos. Le agradecí a Lila. Ella me abrazó y me dijo: no dejes que te arrebate la historia. Escríbela tú. De vuelta en casa, abrí mi laptop. Inicié un documento nuevo. Título: Stool enlace. Comencé a escribir no solo mi historia, sino la de tantas mujeres que aman con los ojos abiertos y aún así, son traicionadas por aquellos que juran cuidar sus sueños. No era una carta de venganza. Era un manifiesto de renacimiento. Porque si la verdad estaba hecha de hilos, yo aprendería a tejer uno nuevo. Con mis manos. Con mi voz. Con mi nombre. A veces me pregunto si Celeste sueña conmigo. No como enemiga. No como obstáculo.
sino como lo que realmente fui, la mujer que ella decidió que debía desaparecer. Me he mirado en muchos espejos desde que todo ocurrió. Pero el más cruel no ha sido de vidrio ni de baño lujoso. Ha sido la memoria. Ese espejo que no perdona el ángulo ni la distancia. Y en él, a veces la veo a ella. No como la ladrona. No como la impostora. Sino como una niña asustada, eternamente atada a un recuerdo que nunca creció con ella. Celeste siempre fue un nombre que sonaba a canción triste. Incluso antes de que significara algo en mi vida. Darían hablaba de ella con nostalgia. Decía que fue su primer amor platónico. Que de niños, jugaban a casarse con anillos de menta y coronas de flores robadas del jardín de su abuela. Yo reía cuando me lo contaba. Qué tierna, pensaba. Qué inofensiva. Qué equivocada estaba. Ahora veo que para ella, esos juegos no terminaron. Que cada anécdota que Darían revivía a mi lado, era una pequeña chispa que reencendía la hoguera que ella nunca apagó. Y no la culpo del todo. Porque cuando vives aferrada a un recuerdo, no amas a la persona que está frente a ti. Amas a quien creíste que sería. Y Celeste amaba la versión de Darían que existía solo en su cabeza, el chico de las bicicletas oxidadas y los veranos eternos. No al hombre que traicionó a la mujer que estaba dispuesta a todo por él. Me imagino a Celeste sola en su departamento antes de todo esto. Me la imagino mirando fotos viejas, mensajes antiguos, dibujando vestidos en los márgenes de sus libretas. Ensayando en su cabeza cómo sería el día en que finalmente él la mirara como algo más que una amiga. ¿Y si un día le creyó que sí la amaba? ¿Y si él le prometió cosas que nunca tuvo el valor de decirme? No justifico lo que hizo. Pero comprendo la fractura. Porque yo también fui Celeste. Una vez. Cuando tenía 15 años, me enamoré de un chico que apenas sabía que existía. Pintaba su nombre en las esquinas de mis libretas. Me escondía detrás de columnas para verlo pasar. Me aprendí su rutina como si fuera un ritual sagrado. Y cuando lo vi besando a otra por primera vez, sentí que el mundo se me partía por dentro. Pero no lo culpé. No culpé a la otra chica. No me metí entre ellos. Crecí. Cerré el diario. Seguí adelante. Celeste no lo hizo. Ella escribió mi nombre en la historia como si fuera un error tipográfico que debía borrar. Como si yo hubiera robado algo que ella ya tenía guardado en su cajón de promesas infantiles. Lo irónico es que al final, ella no ganó. Porque Darían no era un premio. Era una prueba. Y ambas la fallamos de formas distintas. Ella por no saber soltar el pasado. Yo por no ver el presente. Esa tarde me senté frente al gran espejo del vestidor de Vivien. Llevaba puesto el vestido nuevo, ahora con un detalle más, una delgada línea de hilo rojo bordada en el interior de la cintura. Mi toque. Mi símbolo. Una promesa a mí misma. Me miré durante minutos. No buscando belleza. No buscando fuerza. Buscando perdón. No para ellos. Para mí. Por haberme perdido. Por haber creído que amar significaba soportar. Por haber callado mis dudas. Y en ese espejo. Vi a Celeste. Vi a Elara. Vi a dos mujeres distintas atrapadas en un mismo reflejo. Una atrapada en el ayer. La otra a punto de dar su primer paso hacia el mañana. Y ese paso. Sería inolvidable. Hay mentiras que se esconden como encaje sobre la piel, sutiles, bellas a simple vista, pero apretadas, asfixiantes cuando las llevas demasiado tiempo puestas. Y yo las llevé. Todas. Las de Darían. Las de Celeste. Las mías. Durante semanas fingí que no notaba los pequeños gestos. Las salidas que no cuadraban, los mensajes que borraba rápido, el perfume que no era mío en su camisa. Lo achacaba al estrés, a los nervios de la boda, a cualquier excusa que no me hiciera dudar de lo que había creído verdadero. Me había convertido en costurera de excusas. Puntada tras puntada, bordé una historia que no existía. Hasta que las costuras se rompieron solas. Era hora de ver a Darían. No por nostalgia. No por necesidad. Por verdad.
La gala benéfica era el escenario perfecto. No por lo que representaba, sino por lo que ya sabía que sucedería allí, él asistiría. Con ella. Y yo también. Vestida no de novia, sino de sentencia. Margot me acompañó hasta la entrada del salón del Gran Bellamy. Las puertas doradas se abrían con lentitud, como si incluso el lugar supiera que esa noche sería diferente. ¿Estás segura?, me preguntó mientras bajábamos del coche. Nunca lo estuve tanto. Margot sonrió orgullosa y nerviosa al mismo tiempo. Entré sin temblar. Sin mirar atrás. Las cabezas se giraron al verme. Algunos me reconocieron de inmediato. Otros tardaron unos segundos en unir mi rostro con el escándalo silencioso que todavía recorría los círculos sociales. Pero ninguno dijo una palabra. No necesitaban hacerlo. Mi presencia lo decía todo. Y entonces lo vi. Darian. Al fondo del salón. Traje oscuro, copa en mano, sonrisa de papel. A su lado Celeste envuelta en un vestido color champán, sin brillo, sin historia. Ella me vio primero. Y por primera vez bajó la mirada. Caminé hacia ellos. No porque quisiera, sino porque debía. Cuando estuve lo suficientemente cerca, Darian giró, como si una alarma silenciosa le hubiera avisado de mi presencia. Elara. Mi nombre en su boca sonó ajeno. Frío. Como si nunca lo hubiera dicho con amor. Darian, le respondí sin sonreír. Qué gusto verte tan acomodado. Él tragó saliva. Celeste dio un paso hacia atrás, como si mi vestido la hubiese empujado sin tocarla. Podemos hablar en privado, murmuró. No hay necesidad. Todo lo que tengo que decirte, lo puedes escuchar aquí. Alrededor, las conversaciones disminuyeron. No por escándalo. Por expectativa. ¿A qué te refieres? Saqué de mi bolso una carpeta delgada. Esto es una copia del contrato prenupcial que firmaste. Aquí está tu renuncia voluntaria a cualquier parte de mis bienes. Incluido el apartamento que actualmente estás usando sin autorización. Lo cambiaré de cerradura mañana. Sus ojos se abrieron apenas un poco. Lo justo para saber que no lo esperaba tan pronto. También incluyo copia del recibo del anillo que compraste para Celeste antes de nuestra boda. Ya fue presentado como evidencia en la solicitud de nulidad acelerada. Celeste se llevó una mano al pecho. No tienes que hacer esto aquí, Elara, susurró. Tienes razón, respondí. Pude haberlo hecho en la boda. Pero fui elegante. Pude haberlo hecho en redes. Pero fui digna. Esta es mi cortesía final. Darian quiso hablar. Lo vi intentarlo. Pero las palabras no encuentran salida cuando la verdad las ahoga. Me di la vuelta. Caminé hasta la pista de baile vacía. Y allí, mientras una melodía suave comenzaba a sonar, me detuve. Y bailé sola. No por espectáculo. Por libertad. Cada giro era una puntada soltada. Cada paso, un hilo roto. Cuando salí del salón, la ciudad parecía distinta. No más brillante. Pero más mía. Y por primera vez desde que todo comenzó. No pensé en Darian. Ni en Celeste. Pensé en mí. Solo en mí. Si la vida fuera un cuento, Vivien sería la bruja buena. No la de la escoba y la risa aguda, sino la que vive en una torre con paredes de terciopelo, rodeada de frascos con historia y vestidos que respiran secretos. La que no da pociones, pero sí consejos que te curan como si fueran conjuros. Después de la gala, fui directo a verla. No por refugio. Por perspectiva. Porque cada vez que el mundo se rompía en pedazos, Vivien tenía la costumbre de sentarse entre los cristales y servirme té como si todo estuviera bien. Como si las ruinas fueran solo el prólogo de una gran transformación. ¿Lo hiciste?, preguntó sin levantar la vista de su costura. Asentí, dejando mi bolso en el diván de terciopelo. ¿Y cómo te sentiste? Me senté frente a ella. No como una heroína. No como una víctima. Me sentí humana. Humana con poder. Vivien sonrió con los labios. Sus ojos, sin embargo, eran los que realmente celebraban.
Ese es el tipo de magia que perdura, dijo. El que nace del dolor sin convertirse en rencor. Mientras bordaba un patrón imposible en una tela azul medianoche, me habló como solía hacerlo cuando era niña y me escondía en su taller, huyendo del mundo. ¿Sabes cuál fue mi primer amor? Preguntó de pronto. Negué con la cabeza, sorprendida. Vivien rara vez hablaba de su pasado. Un artista. Pintaba mujeres con alas. Me juró amor eterno en cada trazo. Me prometió un mural con mi nombre. ¿Y qué pasó? Pintó el mural. Pero con otra. Sonreí triste. ¿Y qué hiciste? Le regalé un par de alas mejores. Las mías. Guardó silencio un momento antes de continuar. Lo que quiero decirte, Elara, es que hay cuentos que se escriben para nosotras, y otros que nos toca reescribir. Tú creíste estar en uno de los primeros. Pero ahora sabes que el papel también se puede arrancar. Que el hilo también se puede cortar. Que los cuentos no siempre terminan en boda. Me quedé con ella esa noche. Hablamos hasta que la luna se cansó de escuchar. Sobre vestidos. Sobre mujeres. Sobre libertad. Vivien me enseñó una cosa más antes de dormir. Me llevó a un baúl viejo casi olvidado, en una esquina polvorienta del taller. Aquí guardo mis fracasos, me dijo. Lo abrió. Había bocetos arrugados, cintas rotas, perlas descoloridas. Cada una tenía una historia. Un error. Un corazón roto. ¿Por qué no los tiras? Porque fueron parte del proceso. Sin ellos, no habría creado lo mejor que tengo. Me miró y por un segundo su voz se volvió susurro de cuento. Tú también tienes un baúl, Elara. Está en tu alma. Llénalo sin miedo. Pero no vivas dentro de él. Dormí en un catre bajo un ventanal. La brisa olía a lavanda y memorias sanadas. Y soñé. No con Darían. Ni con venganza. Soñé con una niña en un bosque tejiendo con hilo dorado. Y entendí. Estaba empezando a escribir mi propio cuento. La gente cree que la gracia es innata. Que hay mujeres que nacen sabiendo cómo caminar sin hacer ruido, cómo hablar sin herir, cómo sonreír cuando el mundo se cae. Pero no es cierto. La gracia se elige. Se construye. Se paga. Y a veces el precio es altísimo. Tras la gala, los mensajes comenzaron a llover. Algunos en privado. Otros disfrazados de opiniones públicas. Qué elegante manera de arrasar. Yo no podría haberlo hecho mejor. Eres una diosa. Lo decían como si todo hubiera sido planeado para el espectáculo. Como si mi dolor fuera escenografía. Como si mi compostura fuera un disfraz. No entendían. Yo no quería venganza. Quería paz. Pero para muchas personas, una mujer que no se arrastra ni grita es automáticamente una villana con sangre fría. Y quizás, un poco lo era. Darían me escribió. Por primera vez desde la boda. Un correo largo, torpe, sin una sola disculpa sincera. Me pedía cerrar bien el ciclo. Hablaba de momentos hermosos, del deseo de conservar la amistad. Lo leí 3 veces. Luego lo eliminé. No respondí. No porque no tuviera que decir. Sino porque entendí que contestar sería un favor que él no merecía. La gracia en ese momento fue el silencio. Pero no todos sabían callar. Celeste me escribió también. Un mensaje corto. Menos adornado. Más humano. No sé cómo llegamos a esto. Solo sé que me duele también. No estoy buscando tu perdón. Solo quería decir que lo siento. No la odié por eso. Tampoco la creí del todo. Pero sentí que al menos su culpa venía sin maquillaje. Pensé en responderle. Una parte de mí quería cerrar ese círculo con palabras limpias. Otra parte, no quería abrir más puertas. Así que lo que hice fue escribirle una carta. Una que nunca envié. Querida Celeste. No te odio. Te vi. Te entendí. Y elegí no ser tú. Tal vez me quitaste un vestido. Tal vez te llevaste un nombre.
Pero nunca tuviste mi historia. Y eso es algo que no se puede robar. Doblé esa carta y la guardé en el mismo cajón donde dormía mi anillo de compromiso. Recordatorio de lo que no regresará. Y lo que no quiero que regrese. Me encontré con la señora Álvarez esa semana. Me llevó los papeles finales del proceso. Está todo listo. ¿Quieres proceder con la solicitud pública o confidencial? Confidencial, respondí sin dudar. ¿Estás segura? Sí. La gracia no necesita audiencia. Ella me miró como quien contempla una estatua, con respeto, pero también con cierta tristeza. ¿Has cambiado?, dijo. No. Solo dejé de pedir permiso. Volví al atelier de Vivien por última vez esa semana. Ella me recibió con una caja en las manos. Para ti, dijo. ¿Qué es? Un vestido. Pero no para vengarte. Para recordarte. Lo abrí. Era simple. Azul marino. Seda limpia. Sin adornos. Sin encaje. Solo una nota adentro. No necesitas más que tu piel para ser inolvidable. Esa noche salí sola a cenar. Reservé una mesa para uno. Pedí vino caro. Brindé por mí. Y sonreí. Porque entendí que la gracia a veces duele. A veces sangra. Pero siempre florece. Volví al recinto. Sola. Sin vestido. Sin promesa. Sin miedo. La misma escalera por la que bajé el día de la boda seguía intacta. Las luces del vestíbulo parpadeaban igual. El mármol bajo mis pies tenía el mismo brillo. Pero algo era distinto. Yo. La mujer que volvió no era la misma que temblaba entre encaje. Ahora mis pasos sonaban distintos. Firmes. Como si el eco reconociera que ya no caminaba una novia abandonada, sino una mujer despierta. El conserje me reconoció. ¿Se encuentra bien, señora Bennet? Sí. Solo quiero estar aquí un momento. ¿Desea que llame a alguien? No. Esta vez vine a encontrarme a mí. Asintió respetuoso y me dejó pasar. Subí al gran salón. Estaba oscuro. Solo algunas luces bajas dejaban ver las sombras alargadas de las columnas y los candelabros apagados. El aire olía a tiempo detenido. Me senté en una de las sillas al fondo. Allí donde vi a Darían y Celeste reír como si mi mundo no se rompiera frente a ellos. Cerré los ojos. Y por un instante me permití llorar. No por él. Por mí. Por la niña que soñó con un altar. Por la mujer que tejió amor con fe ciega. Por la Elara que no supo que merecía más desde el principio. Después del llanto vino el vacío. Pero uno limpio. Como si el dolor se hubiera disuelto con cada lágrima y ahora quedara espacio para otra cosa, mi vida. Me levanté. Caminé hacia el centro de la sala. Allí donde debí haber dado el sí más importante de mi historia. Y lo dije. Sí. Lo susurré al aire. A las paredes. A los techos altos. A mi reflejo. Sí, me elijo a mí. Saqué de mi bolso una pequeña caja. Dentro estaba mi antiguo anillo de compromiso. Brillante. Hermoso. Pero sin alma. Lo coloqué sobre la mesa de registro vacía. No como símbolo de derrota. Sino como testimonio. Ese anillo era el eco de una historia que ya no me pertenecía. Que no quería llevar. Di media vuelta. Y salí. En el vestíbulo antes de marcharme vi algo curioso. Un ramo de flores marchitas. Rosas blancas con pétalos caídos, abandonadas en un rincón. Nadie las había recogido. Nadie las había reclamado. Me incliné, tomé una sola flor aún firme. Y la guardé en mi bolso. No por nostalgia. Por memoria. Afuera, el cielo tenía ese tono púrpura que solo aparece justo antes de que la noche se rinda ante la oscuridad total. Caminé sin rumbo definido. Pero por primera vez. Cada paso me llevaba a casa. A veces, la verdad necesita escenario.
No por vanidad. No por venganza. Por justicia. Vivien fue quien sugirió el evento. La Fundación Lacor celebra su gala anual en 2 semanas, dijo mientras probaba sobre mí un nuevo diseño. Invitaciones exclusivas. Alta sociedad. Periodistas. Y él estará ahí. Sabía a quién se refería. Darian. Por supuesto que estaría. Él nunca perdía oportunidad de verse exitoso, importante e intocable. ¿Quieres asistir?, preguntó ella. La miré en silencio. Y luego asentí. Pero no quiero escándalo, dije. Quiero verdad. Vivien sonrió con esa expresión suya que mezcla complicidad y estrategia. Entonces haremos arte. Pasé días preparando lo necesario. No una trampa. No una humillación. Una presentación. Reuní documentos. Capturas. Testimonios. El recibo del anillo. La foto del vestido. La línea de tiempo. Las contradicciones. La secuencia perfecta de cómo una mentira se disfrazó de romance. Contacté a alguien que podía ayudar, Nora Blake. Periodista. Implacable. Honesta. Admiradora secreta de mi abuela y enemiga declarada de las falsedades en la alta sociedad. Le ofrecí una historia. Pero no quiero mi nombre como víctima, aclaré. Quiero mi voz como autora. Nora aceptó. Bajo mis condiciones. Con mis reglas. El día de la gala llegó. Esta vez no temblé al vestirme. Vivien me había confeccionado algo que no tenía intención de agradar. Era un traje. Pantalón palazzo. Blazer estructurado. Seda negra con un cinturón de satén dorado. Pelo recogido. Piel limpia. Mirada firme. No iba como novia. No como rival. Iba como testigo. Entré sola. Como siempre. Nadie se atreve a detener a una mujer que ya no espera nada de nadie. Lo vi a los pocos minutos. Darian. Celeste. Ella lucía incómoda. Tal vez porque la última vez que me vio fue en medio del salón, rompiendo silencios con documentos. Él fingía seguridad. Pero sus ojos buscaban la puerta. Como si supiera que algo venía. Nora me encontró al fondo del salón. Ya está listo, susurró. Asentí. Poco después se anunció el comienzo del evento. Y entonces ocurrió. Nora subió al escenario como parte del bloque de presentaciones. Dedicó unos minutos a hablar de verdades invisibles, de apariencias sociales, de historias enterradas. Y entonces, mi voz sonó. Un vídeo grabado. Una narración. Mi voz sin lágrimas, sin odio. Relatando lo que ocurrió desde el primer día hasta la noche del vestido robado. Sin nombres, pero con detalles que todos reconocían. El aire se volvió denso. Los rostros incómodos. Darian se levantó pálido. Celeste lloraba. Y yo, sentada entre la multitud, solo crucé las piernas. Con elegancia. Con convicción. La historia salió en los medios esa misma noche. Ella no gritó. Ella habló. El vestido robado que expuso una verdad entera. La novia que se convirtió en narradora. No hubo demanda. No hubo represalias. Solo silencio. Y luego respeto. Vivien me abrazó al día siguiente. ¿Y ahora qué harás? Sonreí. Escribiré. No sobre ellos. Sobre mí. Porque cuando la verdad se revela, no quema. Ilumina. La verdad tiene un sonido curioso cuando cae. No suena como un grito. Ni como un portazo. Suena como el crujido lento de una estatua que se desmorona desde adentro. Eso fue lo que vi en Darian. No furia. No negación. Sino derrumbe. Después de la gala, él no intentó contactarme. No llamó. No escribió. No apareció. Tal vez porque entendía que ya no había nada que decir. O tal vez porque en su interior, algo se rompió de una forma que ya no podía arreglar.
Su imagen pública sufrió el golpe más duro, no por la traición amorosa, sino por la hipocresía revelada. Por haber elegido la mentira en lugar de la honestidad. Por disfrazar cobardía de libertad. Celeste desapareció de las redes. Y del mapa social. Su nombre dejó de circular en los eventos. Su presencia se volvió incómoda, como un recuerdo mal contado. Un día Margot me llamó. Tienes que ver esto. Me envió una foto. Celeste. En una cafetería. Cabello suelto sin maquillaje, leyendo sola. No se veía destruida. Se veía humana. Días después recibí una carta. No de ella. De su madre. No apruebo lo que hizo mi hija. Pero no la crié para destruir a otra mujer. Solo quería pedirte perdón. Por lo que valga. Por lo que no dije a tiempo. No respondí. No por desprecio. Por paz. Porque ya no necesitaba seguir reviviendo ruinas ajenas. Una tarde, mientras caminaba por un parque, lo vi. Darian. Solo. Sentado en una banca. Con los codos apoyados en las rodillas y la mirada clavada en el suelo. Me vio también. Nuestros ojos se cruzaron. No hubo odio. No hubo palabras. Solo un reconocimiento silencioso de lo que ya no éramos. Me acerqué. No por él. Por mí. ¿Esperabas que no hablara? Le pregunté. Tardó en responder. Esperaba que no tuvieras que hacerlo, dijo. Que doliera menos para ti. Pero dolió. Por culpa de tus decisiones, no de mis palabras. Asintió. Bajó la mirada. Nunca fue por amor, ¿verdad? Le pregunté. Celeste. Era amor. Se encogió de hombros. Era una ilusión cómoda. Una que me evitaba crecer. Contigo tenía que ser alguien mejor. Con ella, solo tenía que ser alguien de antes. Esa fue la confesión más triste que escuché en mi vida. No por él. Por lo que revela. Hay personas que prefieren vivir atrapadas en recuerdos, porque el presente les exige demasiado. Espero que algún día te elijas a ti, le dije antes de irme. Y lo hice. Me fui. Sin mirar atrás. Es curioso. Pensé que el momento de enfrentar a Darian sería el final. Pero no lo fue. Fue solo un capítulo más. El verdadero final era este. Caminar sin rencor. Hablar sin gritar. Seguir sin detenerme a revisar los restos. Al llegar a casa, abrí una caja pequeña donde guardaba las cartas que no envié. La de Celeste. La de mí para mí. Y escribí una nueva. Asterisco a la mujer que fui. Te perdono. Por amar sin medida. Por confiar sin pruebas. Por soñar sin red. Pero también te celebro. Porque cuando todo se derrumbó, tú te levantaste entre las ruinas. Y floreciste. Asterisco. La firmé. El ara. Y entendí al fin. Que algunos corazones no se salvan. Pero el mío. Se reconstruyó. Lo más peligroso de un cuento de hadas no es el dragón. Es el hechizo. Esa mentira dulce repetida en voz baja, que te convence de que debes sufrir para ser amada. Que debes esperar. Perdonar. Transformarte. Todo por un final feliz que casi siempre no llega. Yo viví bajo ese hechizo. Y lo peor es que ni siquiera me lo lanzó un villano. Fui yo. Yo me conté la historia. Yo puse a Darian en el trono. Yo vestí a Celeste de amenaza. Yo me calcé los zapatos de cristal, sin ver que ya me cortaban la piel. Romper un hechizo no es levantar la voz. No es vengarse. Es entender. Y eso fue lo que ocurrió una mañana cualquiera, al despertar. Me miré en el espejo, esta vez uno nuevo en mi nuevo departamento, y no sentí nostalgia. No me pregunté qué habría pasado si él me hubiera elegido. No recordé cómo se sintió su mano. Pensé en mí. En lo lejos que había llegado. En lo diferente que me sentía.
Y supe que el hechizo se había roto. Volví a la fundación de mujeres que mi madre ayudó a fundar años atrás. Durante meses, la había dejado de lado. No por desinterés. Por dolor. Pero ahora, era hora de volver. La directora me recibió con los brazos abiertos. «Te ves distinta», dijo. «Me siento distinta». Comenzamos a trabajar en un proyecto nuevo, Vestidas para Sanar. Un taller donde mujeres donaban vestidos de boda no usados, olvidados o abandonados, y los transformaban en prendas nuevas. Creadas por ellas. ¿Para ellas? Algunas convertían sus vestidos en abrigos para madres jóvenes. Otras en mantas para sus hijos. Otras simplemente los deshacían entre lágrimas, y los volvían a coser en forma de vestidos de libertad. El primer día, llevé el mío. El verdadero. El que nunca llegué a usar. Lo extendí sobre la gran mesa central del taller, y todas guardaron silencio. Era hermoso. Pero ya no me pertenecía. Con unas tijeras firmes, corté la primera línea de encaje. No temblé. No lloré. Corté cada hilo con la certeza de que no estaba perdiendo algo. Estaba recuperándome. Esa noche escribí en mi diario. El hechizo era pensar que necesitaba ser amada para ser valiosa. Hoy entendí que soy valiosa, incluso cuando no me ama nadie más que yo. Empecé a reír más. A dormir mejor. A decir que no sin culpa. A decir que sí sin permiso. La libertad no llegó de golpe. Fue como el amanecer en un bosque, lento, sutil, inevitable. Y con ella, algo nuevo. No amor. No aún. Pero algo parecido. Esperanza. En una cafetería al final de la semana, una mujer se me acercó. ¿Eres Elara Bennett? Sí. Leí tu historia. Vi tu entrevista con Nora. Solo quería decirte gracias. Me dejaste entender que no estoy sola. Le sonreí. No como símbolo. Sino como hermana. Y al verla alejarse comprendí. Mi cuento no necesitaba príncipes. Solo verdad. Solo sororidad. Solo libertad. Siempre creí que los hilos solo servían para coser lo roto. Pero estaba equivocada. Hay hilos que no reparan. Hay hilos que crean. Desde que empezamos con Vestidas para Sanar, algo cambió dentro de mí. No era solo el taller. Era lo que ocurría en las manos de cada mujer que entraba allí. Una madre que convirtió su vestido en un portabebés. Una abuela que bordó en una vieja cola de tul los nombres de sus nietas. Una joven que usó los botones de su antiguo vestido para crear muñecas de tela para niñas de refugios. Yo no era la guía. Era testigo. Cada aguja que pasaba por la tela era una cicatriz que dejaba de doler. Cada puntada, una historia nueva. Margot venía todos los viernes. No para coser. Para leer en voz alta. Leía cuentos. De hadas, sí. Pero diferentes. Cuentos donde las heroínas no esperaban a nadie. Donde las brujas no eran malas, solo incomprendidas. Donde las princesas tomaban el trono sin casarse con nadie. Las mujeres del taller escuchaban entre sonrisas y lágrimas. Porque sabían que esos cuentos eran los suyos. Vivien se convirtió en madrina silenciosa del proyecto. Traía cajas de telas, botones antiguos, tijeras que solo ella sabía usar bien. Nunca decía mucho, pero su presencia era una brújula. Una tarde, mientras colocaba una cinta en la frente de una niña, me dijo: «Nunca pensé que viviría para ver esto». ¿Esto? Un espacio donde las ruinas no se esconden, se bordan. Yo también comencé a crear. No solo telas. Historias. Crónicas. Artículos. Ensayos. Sobre lo que significa perder. Sobre lo que implica soltar. Sobre el arte de no rendirse. Nora me ayudó a publicar el primero en una revista literaria. La novia que escribió su propio cuento. No lo firmé como víctima. Solo como Elara Bennett. Autora. Mujer. Superviviente.
Un día, mientras cosía un retazo de encaje sobre una tela roja, entró alguien nuevo al taller. Un hombre. Tímido. Sosteniendo una bolsa con un vestido. Era de mi hermana, dijo. Quiero donarlo. Sé que aquí sabrán qué hacer con él. Asentí. Él me miró con la inseguridad de quien no quiere invadir un templo. ¿Te gustaría quedarte? Pregunté. ¿Puedo? Aquí todos podemos. Siempre que traigan hilo o corazón. Sonrió. Se sentó. Y cosió en silencio. Ese fue el día que entendí que los nuevos hilos no solo conectan telas. Conectan personas. Conectan pasados con futuros. Conectan todo. Y yo al fin comencé a sentirme completa. No porque había sanado. Sino porque ya no necesitaba estar entera para crear algo hermoso. No hay nada más honesto que la luz del amanecer. Llega sin pedir permiso. Sin anuncios. Sin disculpas. Ilumina lo que encuentra sin juzgar. Así llegó a mí. Desperté antes del alba. No por pesadillas. No por ansiedad. Simplemente abrí los ojos. La habitación estaba en silencio. Las sábanas frías aún sin molde. Afuera, la ciudad apenas comenzaba a respirar. Me acerqué a la ventana. Me senté con una manta sobre los hombros. Observé cómo el cielo poco a poco pasaba del negro al gris, y del gris al oro. Y supe que algo había cambiado. No afuera. Dentro. Ese día no hice nada especial. No escribí. No cosí. No hablé de lo que pasó. Solo viví. Compré pan caliente. Sonreí a una florista en la esquina. Dejé propina a un músico callejero. Era como si el mundo me dijera: hoy no necesitas justificar tu existencia. Y yo obedecí. Fui al taller por la tarde. El lugar estaba tranquilo. Un par de mujeres cosían en silencio concentradas. Margot leía en voz baja a un grupo de niñas. Vivien tomaba té junto a la ventana, como una reina sin trono, pero con todo el poder. Me senté en la mesa central. Saqué una tela nueva. Color durazno. Suave. Sin historia. Hasta que mis manos comenzaran a bordarla. Mientras trabajaba, me llegó una notificación al teléfono. Un nuevo mensaje en la cuenta del proyecto. Era de una mujer del sur del país. Leí tu historia. Doné mi vestido. Me separé de un hombre que me apagaba. Ahora enseño bordado en mi comunidad. Gracias, Elara. Le respondí. Con pocas palabras. Gracias por recordarme porque seguimos. Ese fue el momento en que me di cuenta, no necesitaba más redención. No necesitaba más castigo. No necesitaba más explicaciones. Ya no vivía atada a una historia. La estaba escribiendo en tiempo real. Y la tinta era mía. Al volver a casa, preparé una cena sencilla. Vino blanco. Música suave. Velas pero sin simbolismo. Solo porque me gustaba el ambiente. Y ahí, justo cuando servía el plato, el timbre sonó. Fui a abrir sin expectativa. Era él. El hombre del taller. El que trajo el vestido de su hermana. Perdón, no quería molestar. Solo quería devolverte esto, dijo, extendiéndome una bufanda que accidentalmente había dejado entre las telas. Tomé la bufanda. Gracias, le dije. ¿Quieres quedarte a cenar? Me miró sorprendido. Luego sonrió. ¿Y si no sé usar bien los cubiertos? Puedes comer con las manos si quieres, respondí. Y reímos. No por nervios. Por ternura. Esa noche no fue un nuevo comienzo romántico. No lo necesitaba. Fue un nuevo comienzo, humano. Conversamos. Nos escuchamos. Compartimos el silencio sin incomodidad. Y cuando se fue no me prometió nada. Ni yo lo esperé. Pero cerré la puerta con una sonrisa. Porque sentí que el primer amanecer no era una hora en el reloj. Era esto.
Estar aquí. Entera. Libre. Y en paz. Siempre me enseñaron que los cuentos terminan con una frase mágica. Y vivieron felices para siempre. Pero lo que nunca dicen, es cuando empieza ese para siempre. A veces no es después del beso. Ni después de la boda. Ni después de perdonar. A veces la felicidad empieza cuando te das cuenta de que no necesitas ser rescatada. Solo elegida. Por ti. Han pasado semanas desde aquella noche en la que compartí la cena más honesta en mucho tiempo. No con un pretendiente. No con un ex. Con un desconocido que no quiso arreglarme ni entenderme, solo acompañarme. Y esa fue la pista. La clave de todo. La felicidad no vino como vendaval. Vino como brisa. Como hilo fino. Como costura nueva que no aprieta, que no limita. El taller florece. Ahora no solo recibimos vestidos. Recibimos historias. Cartas. Fragmentos de memorias que las mujeres entregan junto con la tela. Una mujer envió un vestido junto a una nota. Aquí dejo lo que ya no me representa. Gracias por enseñarme que puedo empezar de nuevo sin destruirme. Lo colgamos en la pared del fondo. No como trofeo. Como testimonio. Cada prenda reciclada lleva ahora una etiqueta que dice: rediseñado para seguir viviendo. Margot dice que deberíamos escribir un libro con todo lo que hemos aprendido. No una novela. Un diario. Una especie de guía emocional para soltar con estilo. ¿Y cómo lo titularías? Le pregunté. Pensó un segundo y respondió. Las que no dijeron sí, pero se dijeron basta. Reímos. Y anoté la idea. Una tarde recibí una invitación. La boda de una antigua amiga del colegio. No sabía si asistir. Pero lo hice. Vestida con un diseño hecho por mí. Un conjunto sencillo bordado con hilos de todas las mujeres que habían pasado por el taller. Cada detalle era un homenaje. No a la novia. A nosotras. Allí entre valses y promesas entendí algo. El amor no se define por el que das o te dan. Se define por el que decides nunca mendigar. Volví a casa esa noche caminando. No había prisa. La ciudad estaba en calma. La luna parecía seguirme como una vieja amiga que ya sabía el camino. Y allí, de pie frente a mi puerta, estaba él. El hombre del taller. No con flores. Ni con anillos. ¿Con libros? Vi esto y pensé que te gustaría, dijo. Me tendió una antología de cuentos reinventados. Heroínas que no esperaban rescate. Madres que se liberaban. Reinas que construían imperios. Lo tomé. ¿Quieres pasar? Solo si me lees uno. Solo si te quedas hasta el final. Y ambos sonreímos. No prometimos nada. Pero comenzamos algo. Algo nuestro. Algo sin etiquetas. Sin imposiciones. Algo limpio. Y fueron felices. No porque todo salió como esperaban. Sino porque por fin sabían empezar. Durante mucho tiempo pensé que me habían robado algo. Mi boda. Mi vestido. Mi nombre. Mi historia. Pensé que el encaje que cosí con tanta ilusión, el que elegí a mano, el que soñé desde niña, había sido profanado por una traición. Y que al hacerlo se habían llevado todo lo que yo era. Pero estaba equivocada. El encaje no se robó. Porque el encaje no era el vestido. Era yo. Ese encaje estaba en la forma en que me mantuve de pie. En cómo hablé cuando todos esperaban gritos. En cómo lloré sin pedir permiso. En cómo tejí futuro con las manos llenas de pasado. Ese encaje no se puede arrancar. Porque no estaba en la tela. Estaba en la piel. En la voz. En la dignidad. Hace unos días, una joven me escribió. Tenía 19 años. Su pareja la había dejado por otra justo antes de comprometerse. ¿Cómo hiciste para seguir? Me preguntó. Le respondí con una frase sencilla. No seguí. Me convertí en mi propia dirección.
En el taller colgamos una nueva prenda. Una pieza de arte. Una tela blanca. Deshilada. Sin forma definida. Cada mujer que entra le borda algo. Una palabra. Un símbolo. Un trozo de hilo con su historia. La llaman el encaje colectivo. Yo bordé una frase. Aquí nadie roba. Aquí todas reconstruyen. Darían ha desaparecido de mi radar. Celeste también. Ya no me importa su desenlace. No porque no duela lo que fue, sino porque lo que vino después fue más grande. Más limpio. Más mío. Margot ha comenzado a escribir. Vivien sigue cosiendo incluso con manos cansadas. ¿Y yo? Yo estoy bien. No feliz en el sentido de los cuentos. Feliz en el sentido real, tranquila. Completa. Llena de mí. Y si alguna vez tengo una hija, o un libro, o una aula llena de chicas que sueñan con bodas, les diré esto. Nunca permitas que te roben lo que no se puede comprar, tu historia. Tu voz. Tu valor. Y si alguna vez me preguntan qué pasó con el encaje, les diré. El encaje no se robó. Solo cambió de forma. Y floreció. Como yo. Como tantas otras. Como tú.